Para eso está con nosotros Roy Ora, que es profesor de historia, egresado de la UBA, tiene un doctorado en historia moderna en Oxford, es docente de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Quilmes, bueno, una gran trayectoria y varios libros publicados, muchos de ellos vinculados a la historia de la ruralidad y el movimiento agropecuario argentino, ¿no? Así que, bueno, en alguna oportunidad hemos hablado con él de esos temas. Hoy nos vamos a enfocar en las universidades. Roy, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por estar Gracias allí y por por llamarme. atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo el tema de las universidades? Una disputa por recursos, por fondos para funcionar, para salarios y demás, que no es nueva, que ha tenido muchísimos capítulos en la Argentina, pero que esta verdaderamente tiene sus particularidades, ¿no? Sí, eh, cuando el presidente Milei presentó el presupuesto el domingo, dejó muy en claro cuál era el núcleo de su proyecto, de su programa. Hasta entonces había habido varios reclamos de distintos sectores, algunos más amigables, otros menos, que le decían, ocupate también de otros temas, ocupate de temas que hacen a la calidad de una gestión presidencial. Y él dejó muy en claro que él estaba muy enfocado en ciertas cosas y que para él eso es lo importante y lo demás es hojarasca que rodea el núcleo duro de aquello que hay que hacer en la Argentina. Y en su visión, entonces, el tema central es el equilibrio fiscal. El resto se va a ordenar en torno a eso. Y entre los perdedores de ese proyecto está la universidad. No es el único, el sistema de ciencia también va a ser muy dañado, pero la universidad es uno de los sectores que más dificultades va a tener en los próximos años para acomodarse a una gestión que le presta muy poca atención, que considera muy poco valioso lo que ahí sucede. Roy, Entonces, bueno, recién ustedes ofrecían algunas cifras, quizás el presupuesto los modifica un poco, crece, en fin, va a haber una discusión parlamentaria, pero está claro que la universidad no constituye una prioridad para este gobierno y yo creo que eso es lamentable, ¿no? claro, porque el presidente dijo, el Estado Nacional tiene que dedicarse a generar un orden macroeconómico, a los servicios de justicia y seguridad. Dejó afuera todo el resto, ¿no? Será cuestión del mercado y será servicios que prestarán las provincias, pero el Estado Nacional solamente esos tres ejes planteó. Y como decía, deja afuera, deja un interrogante. Bueno, ¿y qué hace con el sistema científico? ¿Qué hace con el sistema universitario? ¿Se va directamente hacia un sistema anclado en lo privado? Bueno, en ese sentido, la formulación del presidente es mucho más radical, mucho más extrema de lo que había sido el liberalismo que a él tanto le gusta, el del siglo XIX, porque en ese liberalismo justicia y educación eran responsabilidades estatales indelegables. Y la educación superior siempre fue una responsabilidad del Estado central, no de las provincias, ¿no? Entonces, es bastante peculiar. Veremos cómo se despliega. Lo cierto es que yo creo que esto va a crear mucho conflicto. Los próximos años en la universidad van a ser muy complicados. La universidad va a salir dañada de esta experiencia. La universidad va a retroceder en cuanto a la calidad de los servicios que ofrece, y me parece que aún si hay un poco de crecimiento, tampoco va a estar entre sus prioridades. Mucho menos, por supuesto, el sistema de ciencia y técnica por el cual tiene una hostilidad bien profunda, ¿no? Esto no significa que no haya problemas y no haya cosas que resolver y no haya cosas que mejorar, tanto en la universidad como en el sistema de ciencia y técnica, pero me parece que este no es el camino. ¿En qué sentido no es el camino? Un poco lo que ustedes decían, no hay acá un proyecto de reforma, no hay acá una iniciativa dirigida a decir, bueno, vamos a hacer mejor la universidad, sentémonos a la mesa con los rectores, con las personas que representan los intereses de la universidad y veamos de qué manera contribuir a resolver los problemas que tienen estas instituciones, sino que más bien hay una, eh, una iniciativa muy, muy agresiva, empañada un poco por el ruido que producen los funcionarios ocupados digamos así, que tienen responsabilidad en estas carteras, que lo que en esencia hacen es ensuciar un poco la discusión, diciendo el dinero está, el dinero ya vino, lo que dicen los rectores es mentira. Personajes en general, los funcionarios, el secretario de Políticas Universitarias y demás,
de muy baja relevancia, digamos así, cuatros de copa que en algún momento lo van a reemplazar y no va a haber ningún daño importante para este gobierno porque son figuras realmente de muy poca gravitación, ¿no? Y que ya tenían lugares muy marginales en el sistema universitario. Claro. Roy, ayer el vicepresidente del CINA, el rector de La Pampa, se metió en un debate que por ahí plantea el gobierno sobre la eficiencia de las universidades, ¿no? Y habrá que definir qué se entiende por eso. Pero lo comparó incluso con el sistema universitario español, que destina más o menos, bueno, una cantidad de población país contra país similar, un destino de un porcentaje del PBI parecido, claro, el PBI español mucho mayor, naturalmente, pero en términos relativos similares, y aquí una población estudiantil universitaria mucho mayor que la española, ¿no? En donde además hay algún grado de arancelamiento. En esos términos, ¿se puede decir que también la universidad es ciertamente eficiente en la Argentina? Yo creo que la Universidad Argentina tiene problemas. Lo que me gustaría reforzar, y ahora hablo en un minuto de los problemas, es que el gobierno no quiere resolver esos problemas. Lo que quiere es simplemente bajar los costos, los gastos que le insume la universidad. ¿Cuáles son esos problemas? Uno muy importante es la tasa de deserción. La Universidad Argentina gradúa apenas uno de cada 10, uno o dos de cada 10 con mucha suerte de las personas que ingresan. Es decir, los que se van quedando en el camino son demasiados. Este es un problema. El otro problema importante, después hay un montón, digamos, más chicos, pero el otro problema importante es el hecho de que el grueso de los profesores son profesores de tiempo parcial. ¿Esto qué significa? Que solamente uno de cada 8, de cada 10 son profesores de dedicación completa a la enseñanza y la investigación. La consecuencia de esto que es, bueno, la enseñanza tiene una calidad inferior a la que podría tener si tuviera un núcleo de profesores de tiempo completo mucho más grande, porque son los profesores de tiempo completo los que investigan, los que están cerca de la frontera del conocimiento, los que, digamos, están en contacto con las novedades que se producen en un campo, aquellos que pueden transmitirle mejor a los estudiantes qué es lo que más importante, qué es lo que se está discutiendo en este momento, además en un periodo de mucho cambio, de mucha transformación. Y la otra, digamos, gran asignatura pendiente, volviendo sobre el punto anterior, es el hecho de que la mayor parte de las personas que ingresan a la universidad finalmente no terminan. Ese es un gran fracaso para el sistema y también crea, digamos, sentimientos de frustración muy generalizados. Una parte importante de eso es consecuencia del hecho de que los sistemas primario y secundario, los niveles primario y secundario, no le dan a los chicos que ingresan a la universidad los recursos suficientes, las herramientas suficientes como para desempeñarse de manera exitosa en el mundo universitario. Entonces tenemos este fenómeno de muchos chicos que ingresan, chicos y chicas, que ingresan y que finalmente al poco tiempo, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo razonan? Dicen, es muy difícil, no puedo, la universidad no es para mí, se frustran y en rigor ese no es un problema individual, no es un problema de esas personas que no pueden sostener un ritmo de educación universitaria. Eso es consecuencia sobre todo de que tuvieron una educación primaria y secundaria que no los puso en condiciones de llegar a la universidad. Entonces yo creo que una vez que pase este huracán destructor, y en algún momento va a pasar, estas son unas de las cosas que tenemos que discutir sobre cómo mejorar a la universidad, cómo hacer para que una parte más grande de los estudiantes que ingresan terminen, y acá una nota a pie de página, por supuesto, muy importante, la mayor parte de los que se caen son estudiantes que provienen de los hogares más humildes, de los estratos inferiores de la sociedad, los que llegan con más dificultades, los que tienen una educación primaria y secundaria de peor calidad, esos son los que más fracasan. Entonces acá yo creo tenemos un problema muy importante en términos de equidad, porque estamos dejando afuera a los que más necesitan la universidad para mejorar sus expectativas, su proyecto de vida. Eso lo estamos dejando afuera. Y el otro es, como decía, bueno, en algún momento tenemos que avanzar hacia una universidad
con un cuerpo de profesores más sólido, más en sintonía, más capaz de transmitir las enseñanzas que son importantes para que después los jóvenes se desempeñen de manera exitosa, creativa en el mercado de trabajo. Roy, bueno, sabemos por lo que dijo el presidente, lo mencionaba usted, que Milei no tiene la educación ni a la ciencia y la investigación entre las prioridades. Cree que el Estado Nacional no tiene que dedicarse a eso. ¿Hay algún indicio de qué quiere, de qué modelo quiere con respecto al sistema universitario y científico-tecnológico? Yo creo que no. Las personas que designó en los cargos más importantes son personas sin trayectoria, sin una idea, que nunca se destacaron por decir vamos a renovar la universidad y hay que hacerla avanzar en tal o cual dirección. Algunos de ellos, provenientes del mundo de la derecha, del mundo católico, tienen una visión a veces más favorable a una educación con más componentes religiosos, a veces entre comillas se llama educación en valores, pero me parece que estos son temas secundarios. Son temas secundarios porque lo importante no es aquello que estamos discutiendo o que el gobierno nacional quiere discutir, que es cómo mejorar la universidad, no cómo bajar el costo, no cómo castigarla, porque por supuesto la comunidad universitaria en general ha sido bastante hostil al gobierno de Milei, se vio en las movilizaciones de hace un tiempo, sino que lo que quiere es decir, bueno, voy a mantener el equilibrio fiscal a rajatabla. Y ese es su gran compromiso, y otras cosas quedan en el camino. Por supuesto hay que decir también que cuando uno formula estas consideraciones, diría dos observaciones. Es muy razonable que el Estado argentino, sobre todo el Estado federal, esté más preocupado por el equilibrio fiscal, conociendo la historia de la cual venimos, sobre todo las últimas 2 décadas. Pero esa discusión yo creo que tiene que ser una discusión mucho más fina y tiene que ser una discusión que también ponga sobre la mesa el hecho de que hay puntos oscuros en la manera en que se distribuyen los recursos con los que cuenta el Estado federal. Por ejemplo, el caso más obvio es todo el presupuesto universitario es más o menos equivalente a lo que sale sostener el subrégimen de protección industrial de Tierra del Fuego, que todos sabemos que es malo para la Argentina, es malo para la innovación, le cuesta al Estado un montón de plata, beneficia a poca gente y sin embargo el gobierno sobre eso dice, bueno, son derechos adquiridos. Y no tienen derechos adquiridos otros sectores que producen bienes y servicios que tienen un valor social mucho más alto. Roy, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto. Bueno, un placer. Muy amable. Hasta la Gracias. próxima. Roy Obrar, docente e investigador del CONICET, bueno, planteando, ¿no?, qué es esto que surge de la palabra del presidente, la acción del gobierno con respecto a las universidades, el sistema científico-tecnológico del país, que ha sufrido una enormidad en estos 9 meses y que dijo es un huracán. Hay que ver qué queda después de los huracanes, ¿no? Pensaba que en las encuestas de opinión institucional las universidades están siempre muy bien vistas por la sociedad, ¿no? Habrá que ver si el discurso del oficialismo empieza a dañar esa imagen. Hasta ahora no lo ha logrado. Hasta ahora no lo ha logrado y especialmente ver qué pasa con el antecedente de abril, donde las universidades y sus integrantes salieron a la calle acompañados por sectores sociales amplios y lo hizo revisar la estrategia del oficialismo. Así es. A ver qué pasa para adelante con eso, ¿no? Vamos a una pausa, enseguida volvemos.